Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. La lucha por sobrevivir. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la aventura del conocimiento de ciencias, biología. ¿Están preparados? Hoy los vamos a acompañar la maestra Alicia Soto Flores y el maestro Rodolfo García Mejía. Y estamos seguros que se sorprenderán de lo que van a aprender. Antes de comenzar, recordemos que en la sesión anterior identificaron y relacionaron conceptos importantes sobre el fenómeno de evolución, como la adaptación, variabilidad y la selección natural. Además, observaron el uso de estos conceptos en ejemplos de selección artificial. Asimismo, identificaron que la biodiversidad es resultado de la evolución. Sin duda, todo esto lo podemos relacionar con lo que pasa dentro de un ecosistema y la dinámica que se lleva a cabo dentro de él. Hoy daremos continuidad al estudio del aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. El propósito de la sesión de hoy es reconocer organismos endémicos amenazados o en peligro de extinción. Recuerden que deben tener preparados sus materiales de trabajo, libro de texto, cuaderno y lápiz. Y por supuesto, mucha disposición de aprender y divertirse. ¡Comenzamos! Oye, profesor, tú sabes perfectamente que a nuestros alumnos siempre les gusta saber cosas de nosotros, como nuestros gustos, nuestras series, libros, comidas, etc. Y bueno, estaba pensando que podemos darles a nuestros jóvenes seguidores la oportunidad de saber algo de cada uno. Por lo que te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta viajar por la República Mexicana? Y si así es, ¿qué te llama la atención de cada lugar que has visitado? Por supuesto que me gusta viajar. Nuestro país es bellísimo. He quedado impresionado con sus ríos, sus montañas, costumbres y zonas arqueológicas, sus danzas, sus vestuarios. Disfruto de la vegetación que hay en cada sitio, los animales, entre muchas otras cosas. ¡Genial! A mí también me atrapan todas esas maravillas, porque cada sitio es único y en nuestro país existen lugares extraordinarios con aspectos que los caracterizan de forma singular o específica. Y solo ahí las encontramos, gracias a la gran diversidad de nuestro país. Y a propósito, ya que mencionaste la vegetación y los animales, esto está muy relacionado con el aprendizaje de hoy. ¿Sabes cómo se denominan las especies que viven en un lugar determinado? Por ejemplo, en nuestro país, en un estado de la República, un municipio o incluso una localidad más pequeña. Sí, claro. Se llaman especies endémicas a las especies nativas confinadas a una región. Por tanto, su distribución está restringida a un territorio determinado. Puede ser endémica de un país, como México, o de algún estado de la República Mexicana. Recuerden que México es un país megadiverso y uno de los factores que lo colocan entre los 5 países más ricos en diversidad es la presencia de numerosas especies endémicas. Veamos un ejemplo para identificar a una especie endémica. Seguramente la gran mayoría de ustedes ha visto una planta similar a la que se presenta en pantalla,
ya que en nuestro país existe una gran cantidad de cactáceas. El nombre común de esta es alicoche blanco, bola de nieve u órgano pequeño blanco. Su nombre científico es Echinocereus nivosus. La palabra Echinocereus deriva del latín echinus, que significa erizo, y cereus significa vela, que describe sus tallos en forma de columna. Nivosus define el aspecto nevado o blanco de esta cactácea, es decir, son plantas alargadas, espinosas y blanquecinas, como se observa en la imagen. Esta planta es endémica de nuestro país. La encontramos en las zonas semiáridas, que son su hábitat natural y se localizan en mayor cantidad en los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca. Esta cactácea se encuentra amenazada y si no se toman medidas de protección adecuadas, puede alcanzar el nivel de peligro de extinción. Aclaremos algunos términos. Cuando hablamos de especies amenazadas, nos referimos a aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si continúan operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad. Esto ocurre al deteriorar su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. En el caso de peligro de extinción, nos referimos a especies cuyas áreas de distribución o el tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural. Debido a factores como la destrucción de su hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación. Por ejemplo, la urbanización y la venta ilegal que provoca la disminución del tamaño de sus poblaciones, al ser extraídas de su hábitat natural. Debido a la intervención del ser humano, actualmente se encuentran muchos organismos endémicos en una categoría de riesgo, ya sea amenazados o en peligro de extinción. Estas categorías surgen debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza una normatividad sobre esta clasificación, la cual recibe el nombre de NOM 059 Semarnat 2010, que determina qué especies están en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. Profesor Rodolfo, resulta difícil aceptar que el ser humano ha puesto en amenaza y riesgo a centenares de especies endémicas, por muchos motivos, desde la caza ilegal, la deforestación, el cambio climático y la contaminación. Asimismo, estas acciones actualmente han provocado una gran devastación de especie, destruyendo a pasos agigantados la biodiversidad del país. Ahora, conozcamos otro ejemplo de un organismo único en el mundo, el ajolote, con el que se aclarará un poco más los conceptos de especie endémica y especie en peligro de extinción. Para ello, veamos el siguiente video y pongamos mucha atención. A la par, les pedimos anoten en su libreta las ideas que consideren les ayuden a comprender qué es un organismo endémico, el cuidado de su hábitat y cuáles son las medidas para evitar su extinción. Cuenta la leyenda que este ser de apariencia monstruosa es hermano del antiguo dios azteca Quetzalcóatl. Este animal es capaz de regenerar sus extremidades y de vivir tanto dentro como fuera del agua. Sin embargo, pese a sus habilidades, su existencia está amenazada. El ajolote es una especie endémica, lo que significa que solo vive en un lugar.
En este caso, en los canales de Xochimilco en la región sureste de la Ciudad de México. Su extraña apariencia puede recordarnos a ciertos monstruos de la pantalla grande. Pero en realidad, es un ser fantástico. ¿Quieres saber por qué? El ajolote es un anfibio pariente de la salamandra. Parece un renacuajo gigante, pero con las branquias externas y ramificadas. Sus pequeños ojos no tienen párpados. Su cuerpo es alargado y aplastado por los lados. Tiene una aleta y patas con dedos finos y sin uñas. Su color puede variar entre café, verde oscuro y negro. Además, sus características adaptativas le permiten permanecer en estado larvario incluso en su edad adulta. Sí, hay que verlo para creerlo. Su nombre científico es Ambystoma mexicanum, pero es más conocido por su nombre náhuatl, Axolotl, que significa monstruo de agua. Aunque la verdad, no es tan monstruoso. De hecho, es bastante simpático. ¿A ti? ¿Qué te parece? La población de ajolotes ha descendido de forma alarmante. En 1998 se reportaron alrededor de 6.000 individuos. En 2004, solo 1.000. Para 2008, 100 o menos. Y en 2009, la comunidad científica advirtió que podrían quedar tan solo 20 individuos. ¿Cómo es posible esto? Las principales amenazas en la vida de los ajolotes son las necesidades y actividades humanas. Y es que, por ejemplo, para activar la acuacultura en Xochimilco y fortalecer la economía, se introdujeron en los canales especies como la carpa y la tilapia, depredadores naturales del ajolote, acción que por mucho resultó contraproducente. Por otro lado, de acuerdo con algunos cálculos, se han drenado y rellenado el 85% del hábitat de los ajolotes para construir casas y se ha contaminado de manera importante el 15% restante. Estas y otras acciones han puesto a este ser de leyenda al borde de la extinción. Pero no podemos darnos por vencidos, ni permitir que los ajolotes se extingan. En lugar de eso, podemos acercarnos a alguna institución que se ocupe de su cuidado y preservación y encontrar la manera de contribuir con nuestro granito de arena. Actualmente, el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, conocido por sus siglas como CIBAC, trabaja arduamente para rescatar al ajolote. Entre otras actividades, se encarga de recrear las condiciones ambientales que el ajolote necesita para su reproducción, controlar el crecimiento de hongos que puedan afectar su reproducción y separar a los ajolotes recién nacidos para su protección. ¿Crees que podrías hacer algo para proteger al ajolote? ¡Claro que sí! Si visitas Xochimilco, no contamines su hábitat. Contribuye a los trabajos de conservación y no compres estos animalitos, aunque llamen tu atención. A grandes males, grandes remedios. ¡Luchemos hasta el final! Difícil la situación del ajolote, aunque como vemos, el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco está trabajando para rescatarlo. El ajolote ha llamado la atención en el mundo y hoy se ve amenazado por la introducción de especies en su ecosistema. A ver, ¿qué es eso de introducción de especies? Se refiere a una especie introducida que no pertenece a un ecosistema, pero que se adapta a él, provocando un desequilibrio, lo que puede ubicar en la categoría de especie amenazada o en peligro de extinción, a otra que se encuentre en su hábitat natural, tal como ocurre con el ajolote. Ya que aclaramos estos términos, podemos decir que debemos ser muy cuidadosos con los ecosistemas y sus especies, ya que las consecuencias son muy serias para los seres vivos y, en el caso de México, para todas las endémicas que nos permiten ser considerados como un país megadiverso. Mira, maestro, he traído unos mapas que pueden ayudar a nuestros estudiantes a comprender de mejor manera los conceptos que hemos revisado hasta el momento, que son especie endémica, especie amenazada, especie en peligro de extinción y especie introducida.
Maestra, está muy interesante tu mapa, pero ¿por qué es del continente americano y no solo de México? Efectivamente, tienes razón, maestro, pero vale la pena recordarles a los jóvenes que una especie endémica puede abarcar desde un continente hasta una comunidad muy pequeña. En este caso, podemos observar al jaguar, que es el tercer felino más grande del mundo y que abarca su territorio desde Arizona, pasando por México, hasta las selvas tropicales del Amazonas. Además, es muy interesante que esta misma lámina encontramos el ejemplo del mapache pigmeo, endémico de la isla de Cozumel, Quintana Roo. Esto nos permite entonces ver dos ejemplos de endemismo, uno a nivel de continente y el otro en un ámbito local, porque aun cuando las diferencias en relación a la extensión del territorio que abarca cada uno, ambos son endémicos de sus regiones. Así es, cada uno con sus peculiaridades en sus respectivos ecosistemas. Ahora, no olvidemos que estos organismos endémicos están atravesando por diferentes problemas debido a la intervención humana. Aquí les presento este mapa de la República Mexicana con algunos organismos endémicos y que debemos tener cuidado para su conservación. Oh, sí, ya veo, el lobo mexicano, una de las especies más emblemáticas de nuestro país. ¿Sabían que esta especie vivía desde Texas, Nuevo México, hasta el Valle de la Ciudad de México e incluso se llegó a ver en el estado de Oaxaca? Me doy cuenta que conoces de la historia del lobo mexicano, pero lamentablemente en la actualidad solo quedan 31 organismos en su hábitat natural en Estados Unidos de América y algunos en cautiverio en zoológicos de México. Cabe mencionar que se consideraba extinto en su ecosistema. Veo también en este mapa al jaguar, del cual ya hablamos, al igual que del mapache pigmeo. Maestra, cuéntanos de algún otro organismo endémico que se encuentre amenazado o en peligro de extinción. Claro que sí. Todo esto es interesantísimo. Enseguida hablaré del lamentable caso de la vaquita marina o marsopa, un mamífero marino endémico del Golfo de California. Las vaquitas marinas son las más pequeñas de las 7 marsopas conocidas. Es la especie de cetáceo en mayor peligro de extinción en el mundo, pues solamente quedan 30 ejemplares. ¡Qué terrible! Y esta situación no es muy diferente a la que viven una especie marina del Pacífico Oriental, tan antigua como los dinosaurios. La tortuga laúd se encuentra en peligro de extinción. La tortuga laúd es el reptil más pesado del planeta y la más grande de todas las tortugas vivientes. Crece hasta 2 metros de largo y pesa hasta 700 kilogramos. En su hábitat natural consumen medusas que al ser transparentes, lamentablemente las confunden con bolsas de plástico que contaminan las aguas del mar y que son tragadas por estos reptiles, lo que provoca su muerte por asfixia. ¿Pero qué crees? También hay insectos muy bellos que se encuentran en una situación similar. Tal es el caso de la mariposa monarca. Es tal vez la mariposa más conocida del mundo, pero ese estatus no le ha garantizado evitar las profundas amenazas para su supervivencia. La gran migración de estas mariposas desde el sur de Canadá a Estados Unidos para llegar a México durante el invierno es uno de los más extraordinarios espectáculos naturales.
A su llegada, el cielo se torna de color naranja. La gran disminución que ha sufrido esta especie se debe a la intervención humana, pues la gran mayoría de plantas de maíz y soja de Estados Unidos están modificadas genéticamente para resistir un herbicida, un potente asesino de la planta algodoncillo, uno de los principales alimentos de la oruga monarca, lo que provoca la muerte de muchas de ellas. Sin duda, maestra, es maravilloso hablar de toda esta diversidad de organismos, pues su belleza es sin igual. Sin embargo, es muy lamentable que la humanidad está llevando a la extinción a muchos de ellos, como el caso del ajolote, que ya estuvimos revisando. Sí, muy lamentable, porque ahora que hablas de belleza, ve este organismo. Las guacamayas rojas son aves que se distinguen por su plumaje colorido. En el cuerpo presentan un llamativo color rojo escarlata. Las plumas de las alas son amarillas y las plumas de la cola son de color azul claro. Ocupan un lugar muy importante de la estética de la biodiversidad. Estas poblaciones de aves se encuentran en la selva lacandona, en el lado oriental de Chiapas y en los Chimalapas, Oaxaca. Cabe mencionar que aun cuando desde 2008 está prohibido el comercio de cualquier loro silvestre en México, solo quedan 300 parejas, lo que significa que están en peligro de extinción. Maestra Alicia, después de todos estos ejemplos de animales endémicos, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso con nuestros jóvenes televidentes de los organismos que comentamos, pero en forma de adivinanza? Excelente, maestro Rodolfo. Vamos a desafiarlos. Les vamos a lanzar diferentes desafíos que tendrán que analizar para dar las respuestas acertadas. Esto de acuerdo con la información que les hemos dado de cada organismo del que hemos hablado, considerando algunas de sus características. En su libreta, anoten un tablero similar al que aparece en pantalla, donde colocarán los nombres de los organismos que identifiquen en este desafío y posteriormente puedan realizar sus dibujos y de esta forma tendrán el apunte de esta sesión. Comencemos. Adivina, adivinador. Es un organismo que viaja muchos kilómetros en el invierno y se ve amenazado por los pesticidas que matan su valioso alimento. ¿Quién es? Muy bien, la mariposa monarca. Este organismo marino no tiene manchas, pero su nombre refiere a un rumiante. Quedan pocos de su especie. ¿Quién es? ¡Perfecto! La vaquita marina. Esta especie es símbolo del México antiguo, que por su belleza y majestuosidad se encuentra en peligro de extinción. Es felino, pero no lo confundas con un gatito. ¿Quién es? ¡Excelente! El jaguar. Les daré las siguientes pistas. Pongan mucha atención. Es un animal que despliega belleza con un plumaje espectacular y colorido. Y son pocos los que habitan en la región de su hábitat natural. Y a pesar de que su comercio y el de otros loros se ha prohibido, no ha sido suficiente para detener su triste destino. ¿Quién es? Así es, la guacamaya roja. Se dice que este reptil es tan antiguo como los dinosaurios, aunque el hombre con tantas bolsas en el agua lo ha asfixiado, logrando así casi su extinción, lo que ni los grandes monstruos acuáticos y terrestres lograron con él. ¿Quién es? Correcto,
la tortuga laúd. Para finalizar con las adivinanzas, les diré, este organismo es endémico de un lugar muy pequeño, lo que le permitió ser único en su condición. Ahora sabemos que está en peligro de extinción porque la mancha urbana destruyó su casa que estaba llena de manglares. ¿Quién es? ¡Bravo! Están aprendiendo. El mapache pigmeo. Esperamos que les haya gustado esta dinámica y que les interese investigar más sobre el tema, para lo cual les recomendamos leer el artículo de Alejandro Olvera, las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro. Exacto. Es un artículo muy interesante y fascinante, publicado en el año 2018. Les compartiremos un fragmento de él. Orquídea monja blanca, Lycasti esquineri. Estatus bajo la NOM 059, en peligro de extinción. De las 30,000 especies de orquídeas identificadas en el mundo, 1,200 se encuentran en México y más de 200 de estas especies están actualmente en peligro de extinción. Más de la mitad de las orquídeas de México crecen en los bosques de niebla, un ecosistema que cubre solo el 1% de la nación. La elegante orquídea monja blanca se puede encontrar en el sur de México, en el estado de Chiapas, así como en Guatemala, Honduras y El Salvador, a altitudes entre 1,400 a 2,200 metros. Su hábitat se ha restringido intensamente por las plantaciones de café, el cultivo de arroz y de frijoles, y el desarrollo urbano. Actualmente, la especie se encuentra en laderas boscosas con pendientes inaccesibles. La orquídea monja blanca se ha cosechado hasta el agotamiento y a pesar de ser la flor nacional de Guatemala, se desconoce el estado actual de la especie en México. Actualmente, la mayor parte de la diversidad genética de la especie se mantiene en colecciones privadas o de invernaderos. ¿Qué les pareció la lectura? Si les gustó, ustedes pueden acceder a él de forma gratuita. Lo único que deben hacer es colocar el nombre del artículo en su buscador de internet y podrán disfrutar de una buena lectura que les permitirá conocer más y reflexionar sobre la importancia de conservar las especies endémicas de nuestro país, porque son parte de nuestra riqueza biológica. Es momento de seleccionar el concepto que pueden colocar en su abecedario biológico. Así que es un concepto que nos permite identificar a un grupo de especies que se encuentran en un riesgo muy notable de desaparecer. ¿Saben cuál es? Así es, especie en peligro de extinción. Es el concepto que les pedimos agreguen a su abecedario biológico. Recuerden lo que hoy estuvimos trabajando. Conocimos la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010. Los conceptos de especie endémica, especie amenazada y especie en peligro de extinción. Recuerden que además del concepto que propusimos en el abecedario biológico, pueden incorporar algunos de los que acabo de mencionar. Finalmente, esperamos que el día de hoy, más que aprenderse el nombre de los organismos o dónde se encuentran ubicados, hayan logrado comprender que la biodiversidad de México está en nuestras manos y estas especies endémicas nos necesitan. No contaminen, no compren animales ilegales, cuiden los espacios públicos en donde existe biodiversidad. Hagan conciencia en su familia
sobre el respeto a todos los seres vivos, ya que con estas medidas podemos todos juntos lograr que estas especies endémicas sigan existiendo. Seguramente así será. Nuestras alumnas y alumnos demostrarán su compromiso con el medio ambiente. Por último, les lanzamos el siguiente reto. En su libreta de ciencias, biología, elaboren un pequeño cartel donde representen por lo menos 2 acciones que puedan realizar desde su comunidad para lograr que las especies en peligro de extinción logren salir de esta condición. Elabórenlo con los materiales que tengan a la mano y recuerden la importancia que tiene el uso de los colores en los carteles para hacerlos llamativos y, por supuesto, realícenlo con mucha creatividad. Muchas gracias por estar en esta sesión con nosotros. Nos despedimos la maestra Alicia y el maestro Rodolfo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.